bienvenidos a Conexiones en este viernes 5 de enero de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en la plataforma Periscope en Twitter, y también tiene otra opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua. Dos teléfonos tendremos habilitados para que ustedes puedan participar, 2263-0023, 2264-9179, que lo tiene ahora en pantalla. Antes de presentar a nuestros invitados, mostrarles los principales temas que han estado en la agenda de los medios de comunicación o algunas noticias en desarrollo. Dice la prensa gráfica en su titular de este día: condenan por 17.8 millones de dólares a ex secretario presidencial. La Cámara Civil declara culpables a Elmer Charlet y esposa. Este es un poco el detalle sobre ese proceso, donde dicen que el ex secretario privado de la presidencia y su esposa deben devolver al Estado 17.9 millones de dólares. Inicialmente la Fiscalía pidió que se condenara por 18.7 millones, luego lo amplió a 19 millones. La Cámara desestimó la prueba del caso penal. La Fiscalía dice que Asamblea aprobó reformas que favoreció a Enrique Raiz. La diputada Cristina López propuso que los fiscales eliminen los audios de las escuchas telefónicas después de 6 meses. Mientras tanto, un tema de mucha importancia a nivel nacional también, el impacto económico y el drama familiar, sobre todo, que tiene para los salvadoreños, los compatriotas en Estados Unidos. La recta final para decisión de TPS de inmigrantes de El Salvador. El reloj, dice la prensa gráfica, sigue corriendo para 190,000 connacionales con el alivio migratorio en Estados Unidos. Este es el tema del bandillazo de salida, que tiene que ver con el Partido Arena, que hizo ese proceso, ese evento el día de ayer en Izalco, como habitualmente lo acostumbra hacer. El FMLN, que propone reformas constitucionales, una de ellas tiene que ver con la posibilidad que se elijan a magistrados de Corte Suprema de Justicia a través del voto popular, como ocurre en Bolivia. Diario El Mundo dice: condenan a ex secretario de SACA por 17.9 millones de dólares. La foto destacada: el ciclón bomba que paraliza a Estados Unidos. La reorientación de 53 millones de dólares en el presupuesto 2018, lo que está en este momento en discusión en la sesión plenaria en desarrollo que ha iniciado hace más o menos una media hora en la Asamblea Legislativa. El FMLN, dice Diario El Mundo, pide que magistrados de Corte Suprema de Justicia sean de elección popular, lo que decíamos anteriormente en la otra versión de la prensa gráfica. Candidatos a diputados de Arena que inician su campaña, y Bukele dice que seguirán retirando la propaganda y ha entrado en discusión, en polémica con su ex partido, el FMLN. Diario de Hoy dice: condenado exsecretario Tony Saca, Elmer Charlet debe devolver 18 millones de dólares. Bukele y FMLN que chocan por la propaganda electoral. Hay una denuncia que el FMLN se supone que va a interponer ante el Tribunal Supremo Electoral por este tema en específico. Eugenio Chicas, que ha señalado que hay una violación a la libertad de expresión. Y Olivo achaca a ciberataque caída de sitio web del Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que está en desarrollo. Hace algunos minutos la Asamblea Legislativa, dice un tuit de la Asamblea Legislativa, así la votación para autorizar al órgano ejecutivo emitir títulos valores por 350 millones de dólares. Lo anterior permitirá completar el presupuesto general de la Nación. Los diputados de Gana están presentes ahí en la sesión plenaria número 128, además de otros legisladores, desde luego. Este es un tema sobre el que vamos a estar haciendo una reflexión esta tarde. El reo habría visto agresión de policía a compañera, la agente Néstor Mejía, con quien presuntamente la víctima tenía una relación sentimental. Es el principal sospechoso de este crimen. El GRP, que desapareció agente, no está en la lista de los más buscados. Policías dejaron que agente agrediera a compañera, de acuerdo a la versión de un testigo que estaría por ahí. Capres, que monta una oficina mediática para mejorar imágenes de la seguridad pública, un cuarto de guerra, es lo que ha titulado el Diario de Hoy, dice sobre ese tema. Los jefes policiales que rifaron licor en la fiesta del GRP, también esta investigación que ha desarrollado el Diario de Hoy. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios el general en retiro Humberto Corado Figueroa, exministro de la Defensa. General, es un gusto, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, William, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Estoy aquí a la disposición para cualquier pregunta. Bueno, perfecto. También agradecemos a Luis Contreras, consultor en seguridad pública y también politólogo. Luis, bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, William. Un gusto inaugurando este año 2018 y muchas bendiciones para la Fundación Civil, que es fiel televidente de tu programa. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra usted en el occidente, Santa Ana Centro, Metro Centro, Huachapán, Sonsonate, zona central para Central, San Salvador, Metro Sur, Metro Centro, Santa Tecla, Plaza Merliot,
Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacate, Colucas, en Suntepeque y en el oriente del país, desde luego, en la ciudad de San Miguel, en Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Botera. Dicho esto, bueno, creo que es importante que comencemos entonces sobre esto que está ocurriendo al interior de la Policía Nacional Civil, sin entrar ya más en detalles porque es de mucho conocimiento de lo que ha ocurrido al interior de la PNC, sobre todo el tema relevante, los asesinatos que están ocurriendo entre policías. Me gustaría, General Corrado, comenzar con usted. El caso particular, por ejemplo, que grave, ¿no?, del GRP, esta fiesta que se organizó, el licor y bueno, todo lo que ya los periódicos están mostrando alrededor de este tema. Y obviamente el asesinato de una mujer, ¿no?, y otro suicidio que habría ocurrido también, pero que inicialmente los dos casos se manejaron como suicidio, pero finalmente hubo un caso ahí que ya mencionamos, que se supone que hay una relación sentimental. ¿Su opinión? Sí, creo que antes de opinar puntualmente sobre estos temas, vale la pena recordar que la Policía Nacional Civil es una de las reformas fundamentales de los acuerdos de paz. Nosotros, en defensa, que manejábamos antiguamente pues la seguridad pública, no estábamos muy de acuerdo en esta separación, ni en la creación de un nuevo cuerpo de seguridad pública, por lo menos en los términos en que se dio. O sea, remitiéndonos a 1992, sí, correcto, previo al proceso. Correcto, porque los términos en que la PNC fue creada no fueron los mejores y estamos viendo los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque no se pensó mucho en la seguridad pública como tal, que es un concepto muy técnico, muy profesional y que es de tanta importancia para la población que debió haberse le dado un trato menos político y más técnico. ¿Usted cree que fue más político el sí, tratamiento? Fue más político. Fue ¿Ideológico? Más político e ideológico, ¿cómo no? Porque, ¿por qué digo esto? Porque la forma en que se estructuró la PNC no fue la mejor. Esa integración que hubo de antiguos miembros de la Policía Nacional con ex miembros de la guerrilla, indudablemente que no presagiaba nada bueno. Iba a haber problemas porque eran personas provenientes de diferentes tipos de organizaciones. ¿Y era posible en ese momento montar una estructura que estuviera al margen de ambos bandos, por ejemplo? Es que lo ideal hubiera sido dejar un solo cuerpo de seguridad nacional, podría haber sido la Guardia Nacional o podría ser la Policía Nacional, y alrededor de esa estructura, con experiencia y con muchos años de vida, depurarla, profesionalizarla, fortalecerla e irle incorporando algunos elementos provenientes de la guerrilla, pero en una forma muy selectiva. Pero lo que se quiso fue realmente tomar control en un futuro de la seguridad pública por parte del FMLN, y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, una Policía Nacional en cualquier país es una institución muy delicada por la función que cumple, es muy técnica, muy especializada, y es prácticamente un ejército, prácticamente una fuerza armada, nada más que con características y con funciones policiales. Sí. Entonces ahí tiene que primar muchos valores: la disciplina, la subordinación, la apoliticidad sobre todo. Sí. Debe ser una policía que esté en permanente proceso de desarrollo tecnológico, en fin, todos esos valores que a 25 años de haber firmado los acuerdos de paz la deberían de tener ya bien fortalecidas. Nosotros vemos lo contrario y preocupa porque se ve que la situación no tiende a mejorar, sino que al contrario tiende a empeorarse. Bueno, perfecto, creo que es una primera aproximación porque sí me interesa que entremos en detalle. Les decía antes de comenzar, importante hacer un análisis y lo que está ocurriendo hoy tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y analizar si el tema doctrinario o hay que hacer un reenfoque, un replanteamiento de la Policía Nacional Civil. Lo veremos más despacio adelante. Pero Luis, tu primera aproximación sobre el tema. Sí, indudablemente, William, los acontecimientos que sucedieron en los últimos días del año 2017 en la Policía Nacional Civil no son nada gratos para nadie, indudablemente. Y viene a mermar aún más la imagen que está teniendo la corporación policial ante la población civil, haciendo a un lado los enfrentamientos con las pandillas, con esas estructuras criminales, las cuales básicamente se han vuelto un diario vivir para ellos. Y vienen a hacer un golpe bajo, pues, en el sentido que no se espera este tipo de situaciones de esta índole en una institución de seguridad pública. Sin embargo, William,
debemos de tomar conciencia en el aspecto que, al igual que cualquier institución, ya sea de gobierno o inclusive empresa privada, obviamente hacen sus fiestas a fin de año. Tal vez el error grave fue no haber controlado de una mejor manera la parte organizativa de esta actividad. ¿En qué sentido? Recordemos que son personas que andan armadas. Y obviamente pudo haberse dado de sí, porque no estamos hablando de una fiesta en la que participaron policías, pero tal vez que estaban de licencia en ese momento, no andaban uniformados o no andaban con armas. Pero según se sabe hasta el momento, exacto, se dio una en la base del GRP. Claro. Es decir, tomemos en cuenta que son personas que van a andar armadas. Exacto. Recordemos que las armas de fuego no deben relacionarse nunca con bebidas embriagantes. Seamos policías, seamos militares, no es correcto, pues, porque en una fiesta cualquier cosa puede suceder y lamentablemente tuvimos este caso que está en los medios actualmente. De acuerdo. Si nos quedamos un poco en el contexto actual, digamos, porque sí lo vamos a ver más adelante, le decía general lo que debió ocurrir o debe ocurrir ahora entonces, más de 20 años después de fundación de la Policía Nacional Civil, pero el deterioro disciplinario, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya cuando hay algunos casos uno sugiere que pueden ser aislados, ¿no? Dice, son casos aislados, pero cuando ya hay recurrencia de otros hechos, incluso policías involucrados en hechos delictivos donde han colocado pruebas a algunas personas, la Fiscalía está investigando casos que están abiertos en este momento. ¿Cómo se puede observar esto? ¿Qué pasa con la inspectoría de la Policía Nacional Civil, por ejemplo? Mire, indudablemente que el liderazgo de la PNC, los mandos intermedios y los mandos subalternos han perdido en alguna medida el control disciplinario de su personal. Es que toda institución, sobre todo una institución tan grande como esta, requiere mucho control. Hay un factor técnico en las unidades militares que se llama mando y control, precisamente. Cada grupo, por pequeño que sea, tiene que tener un responsable, un mando directo, y ese responde en una cadena de mando hacia arriba de todas las actividades del servicio o administrativas que se realicen. Entonces, cuando suceden estos hechos así, da la impresión de que ese control, ese mando y control está fallando. Es decir, yo no conozco las interioridades de la PNC, soy sincero, soy franco en eso, sí, pero los resultados que estamos viendo indican que algo está fallando ahí, y no reconocerlo, desde el presidente de la República, ministro y director de la PNC, son las primeras autoridades que deben de reconocer qué es lo que y saber qué es lo que está pasando para corregirlo de inmediato, porque los resultados son una mala imagen de la PNC, una falta de confianza de la población y, lógicamente, quien se aprovecha de esta circunstancia es la delincuencia. Y El Salvador, pues ya es un país altamente vulnerable, bastante inseguro, para que nuestro principal cuerpo de seguridad pública, más bien dicho, el único, esté dando estas muestras de incapacidad, pues, de alguna forma. Entonces yo considero que estamos en una crisis, hay que aceptarlo así. La PNC debe entrar en emergencia, los mandos, y deben de hacer un análisis profundo de todos los aspectos de personal, sí, etcétera, de lo que está ocurriendo, y corregirlos de inmediato. O sea, las circunstancias sí ameritan que se declare una especie de estado de emergencia al interior de la policía. Para mí sí. Para mí esto, por lo menos, no sé hasta qué dimensión tiene, pero los resultados que estamos viendo son bastante desastrosos, porque no solamente se está causando daños a sectores nacionales, sino que ellos mismos. Y eso, claro, pues es una cosa bastante inédita, digamos, en una corporación policial. De acuerdo, Luis. Paolo Lurs escribía un artículo que salió publicado, creo que fue este día o ayer, pero salió publicado en estos 2 días. Y decía él del término de responsabilidades que hay, y que ya lo tocaba el general, sobre los mandos medios, sobre la dirección policial, en todo lo que está pasando. Pero también decía él, bueno, el presidente de la República también tiene responsabilidad. Los dos puntos me gustaría tu análisis, el tema de inspectoría y este otro de responsabilidad. Inclusive él mencionaba que el error había sido la militarización. Paolo Lurs mencionaba mucho eso, que eso había incidido en que la PNC se hubiese deformado, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque el análisis de él lo hace de una forma demasiado vertical, en el aspecto que se va directamente a los grupos que están sobrepasándose con el uso de la fuerza, la posible existencia de grupos de exterminio. Exacto, que no se ha corroborado del todo. Y lo que tú mencionas del presidente de la República, obviamente él tiene que delegar, o sea el gobierno que sea, tiene que haber una delegación de funciones, pues,
y como decía acá el coronel, este tipo de situaciones que se han dado, que son graves en la Policía Nacional Civil en los últimos días, son de tal índole que hay que ponerle una atención específica en la cual se debe hacer se debe reestructurar. ¿Por qué? Porque la parte organizacional de mando no puede seguir igual cuando se dan este tipo de situaciones. Obviamente esperamos todos que el director lo haga en su momento, pues el problema sería que no se hiciera, que obviamente solamente se dan declaraciones que muchas veces se contradicen, que ha sido otro de los problemas que hemos tenido y que hemos sido testigos de ello en cuanto al procedimiento que se ha dado, que fue suicidio, que no fue suicidio, que fue homicidio. Es decir, eso le está dando una mala imagen mayor a las autoridades, porque se están dando contradicciones entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Sí, el caso de la joven policía que fue asesinada, ¿no? en Mexicano. Ese y también inicialmente se dijo que era un suicidio, ¿no? Inclusive, y hasta se filtró una foto que uno dice, esta foto no la tomó un particular, la tomó alguien dentro de la corporación. Sí, porque la fiscal a cargo del caso, ella todavía lo menciona, que los policías no están haciendo bien su labor. Ella asume que no lo están haciendo de esa forma porque están investigando a sus propios compañeros. Eso es peligroso, pues, porque no estamos viendo una imparcialidad en cuanto a una concreción real del delito que se está buscando en este momento. Vuelvo entonces, ¿dónde está la Inspectoría General? Es ahí donde se debe encauzar realmente, pues, y ver qué es lo que está pasando, por qué esa brújula está fallando y no está realizando la función para la cual fue creada y la cual todos esperamos que se realice, pues, es donde se debe de delimitar las funciones a quien le compete y también removerlos si en su momento no se está dando los resultados esperados. General, ¿cuál debería ser como el antídoto así de emergencia? Ya, porque me imagino que habrá que tomar otro tipo de disposiciones y si uno piensa, habrá que irse hasta más atrás en la formación de los agentes de la Policía Nacional Civil desde la Academia de Seguridad Pública, o esto escapa, ya tiene que ver justamente con el tema de ejecución, de operación de los agentes policiales. Bueno, vamos, como una primera medida, pues, normalmente lo que sucede en estos casos es que se hacen los traslados respectivos para que un nuevo personal pueda hacer las investigaciones y deducir responsabilidades. Eso, digamos, de inmediato, como una medida de choque. Sí. Pero realmente el problema es tan serio que aquí se necesita una reestructuración a fondo, lo que se da en llamar una reingeniería, que eso pues es una cosa más seria, porque abarca diferentes elementos, el personal, los métodos operativos, la doctrina, la educación, la instrucción, los sistemas operativos, es decir, las relaciones con la comunidad. Es una cuestión ya más compleja. Y la policía, estoy seguro que necesita ese proceso. Probablemente después de 25 años ya debieron haberse hecho por lo menos unos 2 procesos anteriores y no sé si se han hecho, ¿verdad? Porque la policía ha adolecido, uno de los problemas que ha adolecido es que los mandos se han cambiado conforme a la afinidad política del partido en el gobierno, y eso es dañino para cualquier institución. ¿Se ha perdido la institucionalidad? En esa forma, en esa medida sí. No hay un escalafón en el cual los jefes superiores estén ubicados por su capacidad, por su antigüedad, por sus estudios, etcétera, sino que más bien lo que impera ahí internamente para nombrar a alguien en un cargo de responsabilidad es la afinidad política con el gobierno, y eso es dañino porque tanto la Fuerza Armada como la policía tienen que ser apolíticas. Precisamente por eso la politicidad funciona en este caso, porque no se puede estar al vaivén del gobierno de turno, de la ideología del gobierno de turno. Eso es dañino. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos de este tema. Si hay que refundar la Policía Nacional Civil, entonces reestructurarla, cambiar su visión doctrinaria a la Policía Nacional Civil, qué concepto habría que darle ahora después de 25 años. Digo, nada está estático, ¿no? Después de 25 años siempre hay que hacer revisiones de instituciones. Personalmente en la vida siempre hay que hacer cosas, giros, correcciones. Vamos a ir a una pequeña pausa. Les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional, que usted las encuentra en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia,
Formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Es un gusto que siga con nosotros. 2 números de teléfonos tenemos habilitados. Si desean participar pueden hacerlo. Estarán apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Humberto Corado Figueroa, exministro de la Defensa, nos acompaña en nuestros estudios. También Luis Contreras, consultor en seguridad y politólogo. Pues bien, en el segmento pasado les decía, ¿qué hacer entonces, general? Si hay que entrar entonces ya de lleno a este momento a un proceso de revisión de la estructura como tal de la Policía Nacional Civil, de su concepción, de su visión, la parte doctrinaria. Sí, yo creo que a estas alturas ya se tiene suficiente experiencia de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de lo que ha sido bueno, de lo que no ha sido muy bueno, y de ahí se pueden sacar lecciones. Se puede pedir apoyo internacional de una policía europea o suramericana o los mismos norteamericanos que nos vengan a poner al día en los diferentes procesos, metodologías que van apareciendo todos los años, adquirir nueva tecnología, es decir, ponerse al día, porque eso a la PNC creo yo que le hace falta. Y realmente hay que aprovechar esta circunstancia para realmente hacer una reestructuración a fondo de la institución. Yo creo que los aspectos morales, disciplinarios, tienen que ser de los primeros fundamentos que deben de analizarse y estudiarse. ¿Depuración policial, por ejemplo? Bueno, aquellos malos elementos que hayan cometido faltas o delitos, indudablemente que no tienen derecho, no tienen la facultad para pertenecer a la institución, habrá que extrañarlos de ellos, ¿verdad? Pero yo básicamente creo que la reestructuración debe ser rápida, a fondo, flexible, de acuerdo a nuestras circunstancias salvadoreñas, de lo que estamos viviendo, de las necesidades de seguridad que tenemos, para que la PNC se fortalezca, pero en todo sentido. Y ahí también hay que tomar en cuenta el trabajo que está haciendo la Academia Nacional de Seguridad Pública, porque son dos entes que, aunque están separados, pero convergen en un mismo fin, que es proporcionar a El Salvador un buen elemento policial. Y es que en medio de esto tampoco hemos escuchado al inspector general. Sería interesante saber, yo creo que es relevante, ¿no?, conocer qué está opinando, pero nunca lo hemos visto en los medios de comunicación, y en estas circunstancias es bueno saber qué se ha hecho, algún informe de saber qué ha pasado con algún estudio o las faltas disciplinarias, de qué forma se están abordando, ¿no? Sí. Luis, por ejemplo, reitero sobre la pregunta en esta parte de la doctrina en el fondo. Hay que revisar todo esto, porque aquí hay medidas de corto, de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, como toda institución es necesario, es imprescindible y a la vez un menester realizar cuestionamientos, como una especie de FODA interno, pues, en qué se puede mejorar y qué está bien, se puede dejar como está. Y es necesario también hacer un análisis objetivo en cuanto a la formación. Por ejemplo, en la NSP tengo entendido que ya recientemente es un instituto de educación superior, es decir que dentro de poco se supone que van a salir policías mejor formados. Sí. No podemos venir y de tajo cortar una institución que desde el 92 nos ha estado dando la seguridad pública. Tal vez no nació, como dice el general, de la mejor manera, políticamente fue más político que otra cosa. Sin embargo, no quiere decir que no pueda dar un resultado idóneo que todos esperamos en el país. Internacionalmente hoy en día se maneja como seguridad ciudadana. El sistema de reacción múltiple que se ha aplicado en otros países es un sistema de proximidad a la población civil, que tiene que ver mucho la policía comunitaria. Lastimosamente en nuestro país... pero policía comunitaria hasta esas alturas tampoco se sabe mucho qué ha pasado con ella, ¿no? Que ese es el problema, William. Y hay varios años de estar hablando de policía comunitaria. No, y obviamente hacen su labor. El problema es de que muchas veces el financiamiento no es el idóneo y también eso no es tan noticia. No es como ver a un decapitado, ver a un desmembrado. Lastimosamente, inclusive los medios a veces se van más por ese lado, porque el trabajo de policía comunitaria se hace, pues se realizan trabajos con adescos. Ahí podemos ver, Villasuchi fue un ejemplo hace unos años atrás acerca de prevención del delito. Recordemos que El Salvador tiene diferentes
territorios controlados por pandillas, diferentes territorios que son más vulnerables que otros. No se puede aplicar la misma medicina para todo el país, sino que debe identificarse mediante un diagnóstico situacional de los territorios, qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Ahora, el reconocimiento de control de territorios ha sido difícil para digerirlo para el Ejecutivo y para la Policía Nacional Civil, ¿no? Sí, inclusive por eso... El director de la Policía lo reconoció recientemente aquí en TVO, un programa en la mañana. Exacto, inclusive por esa razón la Fuerza Armada ha sido un apoyo de acompañamiento más que todo, porque su accionar no se puede comparar de la PNC, porque su protocolo de actuación no es el mismo en cuanto a intervenir civiles, pues ha sido más de acompañamiento para eso mismo, tratar de recuperar territorio. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. Podemos ver los enfrentamientos, como decía recientemente, antes de irnos a la pausa, que se dan a diario, pues recordemos que son flagelos diferentes, la extorsión, los homicidios, todos son concomitantes, pues no se pueden desligar, y si no se atacan de lleno individualmente para lograr un fin común, no vamos a progresar en seguridad pública en este año 2018. Ahora, esa parte es relevante, ¿no? Porque en general, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene de lo que estamos hablando? ¿Qué implicaciones tiene para la población? Finalmente siempre es la repercusión sobre la sociedad. ¿Qué implica para la sociedad todo lo que estamos presenciando de estos hechos al interior de la Policía Nacional Civil? Para la población civil estos son problemas que le atañen directamente, que le hacen sentir más temor. Si ya de por sí la población civil se siente asediada por la delincuencia, imagínense lo que puede pasar ahora con estos hechos que debilitan tanto la confianza que se tiene o que se debe tener en la Policía Nacional Civil, y lógicamente la población se siente más indefensa, más desprotegida. Entonces lógicamente el trabajo se complica, porque la población civil espera que su cuerpo de seguridad le proporcione precisamente la seguridad para vivir tranquilo en sus hogares. Y en un país con altos niveles de violencia, de asesinatos. Eso es lo que hemos ido perdiendo poco a poco, se ha ido deteriorando, y no hemos sido capaces de encontrar una fórmula que nos permita comenzar a tomar el control y comenzar a mejorar esta situación en todo sentido. Sí, por el caso particular del desaparecimiento de esta joven policía, ¿no? Sí. Y está involucrado un agente del GRP. Bueno, el GRP como tal, a estas alturas todavía no estamos claros, yo no tengo claro personalmente, y lo digo en términos periodísticos, de si está operando el GRP como tal o en qué condición está en este momento, pues por todo lo que ha ocurrido. Pero en su momento dijeron que se paralizaban operaciones. Bueno, como su mismo nombre lo indica, el GRP es una unidad especializada de reacción. Digamos, es una unidad de reserva que cuando se necesita que opere ante circunstancias especiales, pues se pone a funcionar. Supongo yo que esa es la forma de emplearlo tácticamente. Pero para mí lo más delicado de esto es que se nota que los valores, la disciplina y la moral de estas unidades no es la mejor, porque ya atentar contra una compañera o un compañero con un arma, pues indudablemente eso ya sobrepasa pues la disciplina común y corriente que se tiene a veces en las unidades, que no pasa de ser un insulto o una agresión menor, pero ya cuando se trata de un homicidio ya es una cuestión más delicada. Usted fue militar, ¿no? Entonces... Soy militar. Sigue siendo militar, usted nunca se retira. General, en este caso, por ejemplo, hay como... Porque usted fue ministro de Defensa, hay como señales que se pueden obtener de cómo están operando las unidades, como para decir y alertar, de decir, bueno, aquí en qué puede desencadenar una situación, sí. Porque ocurren hechos, ¿no? Que son aislados, pero también hay situaciones, es posible que la policía tenga suficiente olfato interiormente como para decir... Lo primero es que deben haber buenos comandantes. Los jefes de delegación que se les llama ahí tienen que ser escogidos, tienen que ser seleccionados, tienen que ser capacitados, tienen que ser líderes. Ellos son los primeros responsables de la conducta de su personal y de lo que hagan o dejen de hacer en actos del servicio. Entonces ellos son los primeros responsables. Después la cadena de mando va subiendo, llega hasta las subdirecciones, hasta el director, el ministro y el presidente de la República. O sea que hay que comenzar por los comandos directos de las pequeñas unidades, de los pequeños puestos policiales, después las delegaciones, subdelegaciones, etcétera. Toda esa gente es responsable por la conducta de su personal. Conducta en todo sentido. Entonces, allí es donde ese personal es el primero que hay que revisar su comportamiento, su desempeño.
¿Y usted puede obtener ahí indicios de cómo está la situación ahí interna? Aparecen los primeros indicios. Cuando una unidad... Porque usted si está arriba, digamos, en la dirección de la cúpula, también puede estar muy desconectado y no conocer qué está pasando. Pero como es una cadena, precisamente, digamos, el comandante general no necesariamente tiene capacidad de supervisión para todo. Técnicamente, una persona solo puede supervisar a 5. Entonces, puede supervisar al ministro, al viceministro, al director, subdirectores de la policía, y hasta ahí. Y los demás hacen su trabajo hacia abajo. Pero es un trabajo coordinado, es un trabajo bien elaborado, pero que requiere mucho empeño, mucha capacidad y también mucho entrenamiento. Pero sobre todo, mucha vocación policial. Ahí no pueden haber policías que estén trabajando a medias, sino que tienen que tener vocación policial, porque si no, no funcionan bien. Luis, un proceso de descomposición dentro de la institución, en este caso la Policía Nacional Civil, puede ocurrir de abajo para arriba o viceversa. ¿De qué manera? Sí, obviamente puede ser esa dualidad puede existir inclusive. Hay que agregarle algo muy importante, William, a lo que mencionaba el general. La idoneidad del personal en las diversas áreas es imprescindible, pero también hay que agregarle el presupuesto que va destinado al área de seguridad a un equipo multidisciplinario que atienda de forma psicológica a estos agentes. ¿Por qué? Porque eso se ha descuidado. Todo lo que ellos viven con sus familias, están siendo perseguidos por las pandillas, muchos de ellos asesinados. Tuvimos el caso lamentable en Occidente que mataron a un agente con su familia. No es nada fácil, pues. La salud mental de estas personas hay que ponerle mucha atención y no se le da mayor énfasis. Y dándole ese énfasis se podría inclusive también hasta prevenir y evitar este tipo de situaciones lamentables que hemos tenido los últimos días. Es decir, no lo miremos solamente de un enfoque de mando, de una cuestión operativa, sino que la parte humana que tiene la Policía Nacional Civil también hay que valorarla como en toda institución, porque ese trabajo no es nada fácil. Y obviamente... son los escudos de la población civil, pues realmente el año que acaba de pasar tuvimos más de 45 policías asesinados lamentablemente y es un golpe moral bajo para ellos y quieras o no, muchos tienen problemas de alcoholismo. Estos casos se han visto envueltos en ese tipo, pues se habla de que estaba embriagado el agente que mató a la mujer policía. Es decir, es de ponerle mucha atención a eso, también con un equipo multidisciplinario que sea bien seleccionado, pues de psicólogos, como te mencionaba, trabajadores sociales que investiguen, que trabajen en terapias ya específicas, profesionales, de acuerdo a cada caso identificado. Ahora bien, sí, porque bueno, estamos hablando de toda la parte de cómo establecer un proceso de refundación, de reestructuración policial, pero también tiene que ver de la sobredemanda, la saturación en el trabajo que tienen los agentes, ¿no? En general, y eso, la fatiga, digamos, porque la fatiga no solo es física, sino mental, psicológica. El contexto en el que viven los mismos agentes que están siendo asediados, asesinados, ¿no? Y luego, entonces, hay toda una cantidad de variables. No, desempeñarse como un agente policial en estos tiempos es difícil. Nosotros ya pasamos por eso, ya pasamos un conflicto de 12 años en que teníamos que multiplicarnos. Nosotros pasábamos 15 días a veces sin ir a nuestra casa, porque las exigencias del trabajo eran así. Y pasábamos en el terreno la mayor cantidad del tiempo, operando de día y de noche. Pero son esfuerzos a los que uno está sometido y que uno lo hace con voluntad, primero porque ama a su país, ama a su institución, quiere a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño. Y también es su deber como profesional, porque la verdad que aquí el factor vocacional cumple un factor muy importante. Yo estoy seguro que en la PNC, a pesar de todos sus problemas, deben haber buenos policías. A todo nivel. Y quizás la mayoría, ¿no? Porque ¿cuántos casos son los que se...? Básico, intermedio, oficiales y superiores deben haber buenos elementos ahí, no me cabe ninguna duda. Pero la institución es un todo y sus efectos se ven como una institución única. No pueden ellos compartir responsabilidades con nadie. Sí. Este día estábamos viendo en Twitter, dieron a conocer que la secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, se reunió con los titulares de Seguridad Pública para entregarles una propuesta, conclusiones, recomendaciones, pero más apuntado por la parte del género y todo que este gobierno lo ha impulsado con mucha fuerza, y por el caso particular de la joven policía que fue asesinada ahí en Mexicanos. Pero eso puede ser un caso, una situación aislada, o
¿Qué tipo de medidas? Yo no conozco muy bien cuáles son esas técnicas, pero algo que a mí me parece que no es muy bueno dentro de la policía es que, por ejemplo, el trato que hay entre ellos es muy familiar. Se llaman compañeros, compañeras, los superiores a los subalternos les dicen compañeros y los subalternos a los superiores les dicen compañeros también. ¿Eso estimula irrespeto o pérdida en el mando? Estimula la pérdida de prestigio para el superior y estimula también una especie de conformismo para los subalternos, porque creen que no hay una diferencia y tiene que haber una diferencia jerárquica en una institución policial como un ejército. O sea, uno reconoce a su superior y el trato que tiene a su superior, si bien es cierto, es correcto, respetuoso, pero no es familiar. ¿Usted ve que eso se ha perdido de alguna forma en la policía? Yo pienso que sí, a mí me llama mucho la atención ese trato que se dan entre ellos, que ya en las interioridades de la policía debe ser todavía más familiar. Entonces, no sé a qué se debe ese trato, pero a mí me parece que no es muy profesional ese tratamiento entre subalternos y superiores. Luis, ¿tu opinión sobre este punto? Sí, me imagino que eso tiene que ver quizás con una parte ya ideológica, tal vez ya del partido político en el gobierno, que es más específico, y como dice el general, obviamente toda institución, no solamente la PNC, necesita una jerarquización bien definida, pues para que obviamente se pueda cumplir las órdenes que vierte el jefe inmediato o subalternos, y no exista esa ambigüedad en el accionar que se va a realizar. Bueno, de acuerdo. Tengo que hacer a este momento una pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, regresamos después de esto. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. A ver, la parte que tiene que ver, porque estamos, y quiero abordarlo porque en los últimos minutos, porque creo que también es importante, ¿no? Sobre todo porque los partidos políticos ya hoy están en campaña, diputados, alcaldes, y todo este tema de seguridad pública es un tema transversal que nos afecta a todos, positiva, negativamente nos impacta. Debería estar este tema, el tema de seguridad pública, en las plataformas de los diputados, por ejemplo, digo, en el abordaje, cómo se debe de plantear este enfoque en el caso de los candidatos a la alcaldía general. ¿Habría que hacer ese esfuerzo o cómo hacer? Porque este tema, algunos sugieren, es que se va a politizar, se politiza, se partidiza y entonces desnaturaliza la discusión, y otros dicen, mejor deberían someterse en un congelador mientras está el debate electoral para que se aborde después. No, yo no concibo que un político salvadoreño se desentienda de la seguridad, aunque no pertenezca al área de la Comisión de Seguridad. Sí. Los de salud, los de educación, todos deben de saber algo de qué es lo que está pasando a nivel nacional en el ámbito de la seguridad, porque nos atañe a todo. Con esta gran cantidad de muertos que tenemos anualmente y todos los hechos delictivos que vemos en ese sentido, nos deben de llamar la atención a todos, y todos debemos de tratar de dar nuestro aporte para que esta situación comience a controlarse y comience a mejorar. Es urgente. Yo no consigo que un candidato a alcalde o diputado o a cualquier otra posición en el gobierno ignore esta situación y no se preocupe por darle alguna solución. Luis. No, todos los candidatos deben de darle un abordaje serio en primer lugar, porque no puedes jugar con esta temática de una forma burda, pues, porque la población civil, para recuperar la credibilidad, tanto en los partidos políticos como en X candidatos, necesitan ver realmente propuestas serias, bien estructuradas y que realmente den resultados en un mediano o corto plazo, porque no podemos esperar inclusive mucho tiempo, sino el país se va a desbordar de una forma tan grave que esta delincuencia va a ser imparable. Es decir, no se le puede obviar, inclusive no solamente el tema de seguridad, como bien lo dice el general, un político, un candidato debe de saber un poco de cada ámbito, pues seguridad, salud, educación, y realmente valorar la importancia que tiene cada área en sí, en su desempeño. Pues no podemos dejar en el congelador, como tú decías, la seguridad o la educación o la salud. ¿Por qué? Porque son los temas que la población civil necesita saber, son los temas que la población civil necesita que se le dé una solución, un abordaje real con soluciones casi inmediatas. Ahora, pero para esto requerimos también de una sociedad que sea más demandante, más exigente, general.
Digo, a veces un poco eso es lo que se cuestiona, hasta dónde el nivel de pasividad que podemos tener en este país sobre diferentes temas. Sí. Entonces, la sociedad también debe entrar un poco más en estas dinámicas, o es que deliberadamente también se puede decir, bueno, se ha apartado un poco la sociedad de todo esto. La sociedad tiene derecho a vivir en un ambiente de seguridad. Esa es una obligación constitucional. Es decir, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a su población. Y una de las principales responsabilidades es precisamente la seguridad pública. Entonces, aunque el pueblo no se manifieste o lo haga en forma beligerante como en otros países, la responsabilidad del gobierno no cambia. Es decir, para eso el pueblo los eligió para ocupar esas posiciones, para que lo hagan en la forma como dice la Constitución y las leyes, y que respondan ante la población sobre su efectividad, porque en unas nuevas elecciones futuras el pueblo puede pasarles una factura por no haber cumplido con sus obligaciones. Porque hay un aporte concreto que juegan los legisladores, los diputados, ¿no?, sobre estos temas. Y los alcaldes incluso tienen un papel importante que jugar, que desempeñar en el tema de seguridad pública. Correcto. Sí, yo creo que la seguridad pública, aunque es responsabilidad del Ministerio de Seguridad y Justicia y la PNC como su elemento operativo, la seguridad pública nos atañe a todos. Es decir, las alcaldías pueden contribuir con sus cuerpos de agentes metropolitanos o municipales a contribuir a la seguridad. Las agencias privadas de seguridad también pueden jugar un rol. Es decir, todos podemos contribuir, incluso uno en su colonia, si trata de protegerse con algunas medidas de seguridad, como portones o elementos de seguridad ahí físicamente, eso también contribuye en general a que la seguridad del país mejore. Pero es un trabajo que no es responsabilidad de la población, es responsabilidad del gobierno. Sí. A ver, Luis. Sí, con los dos puntos que tú cuestionabas, William, con respecto a si la sociedad civil es muy pasiva. Algo muy interesante que vale la pena analizarlo políticamente en el plano salvadoreño es que cuando se dio el cambio de gobierno se dio un nacimiento, se originaron una serie de movimientos de la sociedad civil. Tenemos el Movimiento Libertad, Movimiento Decide, Movimiento 300, los cuales están jugando un papel esencial en la sociedad civil. ¿En qué sentido? En dando formación política, despertando esa inquietud en la población de la necesidad de acudir a las urnas, a elegir a sus mandatarios. Es decir, ese cambio creo que sí se está dando, ese giro está bastante bien en el aspecto que también se genera un lobby para los mismos gobernantes. Con el segundo aspecto que tú mencionabas, ¿qué rol pueden jugar las alcaldías? La seguridad ciudadana consiste en eso. La seguridad ciudadana, el sistema de proximidad se enfoca en que las alcaldías, como tienen una mayor cercanía con la población civil, con los ciudadanos, son ejes, se puede decir que son los pivotes en los cuales identifican a los posibles víctimas de la violencia, identifican a los posibles líderes de las ADESCOS para trabajar conjuntamente con iglesias, con escuelas. Es decir, estas instituciones no se pueden hacer a un lado de las tareas de seguridad pública. Obviamente no son ellos los de las escuelas e iglesias que van a ir a una detención de represión, sino que ellos trabajan en el ámbito de la prevención, que en los años anteriores se le había descuidado mucho. En los últimos años se le está apostando bastante y obviamente son tres áreas esenciales, el área primaria, secundaria y terciaria, que tiene que ver la prevención, la represión y la reinserción, que es el aspecto que aquí no se trabaja también tan adecuadamente, porque los centros penales se han convertido en centros operacionales de las maras y pandillas, y eso hay que ponerle ojo también, porque recordemos que aquí no existe una cadena perpetua, es decir, estos reos van a regresar en algún momento a la sociedad. ¿Cómo van a venir? ¿Qué van a venir a realizar? ¿Van a aportar o van a volver a sus actos delictivos? Son tres áreas esenciales para la seguridad ciudadana que hay que ponerles atención. En general, habría que entrar en la discusión sobre el tema de qué es lo que se requiere, por ejemplo, en términos legislativos. Hoy que está la discusión del presupuesto general de la Nación, ¿se requiere más presupuesto o siempre hablando sobre el enfoque de la seguridad pública? ¿Es más presupuesto, más condiciones, más infraestructura, más agentes policiales? ¿O hay que revisar en el fondo entonces también el tema que tiene que ver con el comportamiento, actitudes y la parte doctrinaria que ya lo mencionaba? Yo me inclinaría más a que se hiciera un análisis profundo de la organización, el funcionamiento de la PNC. Y de ahí saldrán algunas conclusiones. Probablemente se va a requerir que haya más personal, pero más entrenado, mejor capacitado, mejor distribuido en el territorio, probablemente más tecnología, probablemente más comunicaciones, más vehículos, pero eso no se puede decir
en primera instancia, sino que hay que hacer un análisis profundo de lo que estamos diciendo de la institución, y de ahí vendrán las necesidades que se tiene para mejorar esta situación de inseguridad en que vivimos. Ahora, mucho de esto pasa por discusión legislativa, ¿no? Sí, o sea, son disposiciones, pero aumento de penas, ese tipo de cosas que sí compete a los legisladores. Todo es un conjunto de decisiones que deben de tener como objetivo estratégico final proporcionarle seguridad a la población. ¿Podemos encontrar puntos de coincidencia aún en el marco de un proceso electoral? 2 procesos que tenemos en ciernes, ¿no? El próximo, en marzo y el siguiente año. Es que miren, los partidos políticos, el que está en el gobierno y la oposición principal, tienen una gran responsabilidad con el país. Ambos son responsables de lo que está ocurriendo. Por supuesto que la responsabilidad primaria es del gobierno. La oposición puede colaborar, puede contribuir, puede en alguna medida facilitar que se tomen decisiones, pero el trabajo es combinado, es conjunto. ¿Qué tipo de unidad se puede buscar sobre esto? ¿De qué manera? Una unidad, porque en esto hay mucha desconfianza, ¿no? Sí, lo que pasa entre los partidos. Lo que pasa es que entre nosotros, como somos una sociedad dividida, con 2 visiones de país, ideológicamente estamos demasiado distantes uno del otro, entonces los intereses nacionales brillan por su ausencia. Aquí en la Asamblea yo no escucho que hayan objetivos nacionales que, independientemente de cuál sea la ideología del partido, se pretendan alcanzar, sino que cada quien busca su conveniencia como partido político y después vienen los intereses del país. Y es al revés, los intereses partidarios, los intereses ideológicos, los intereses de sectores incluso, son secundarios cuando ponemos en primera instancia el interés nacional. Entonces eso es lo que pasa es que nosotros somos una sociedad demasiado dividida, y usted vea pues que casi en todas las discusiones que hay en la Asamblea cuesta llegar a un consenso, precisamente por eso, porque la ideología está de por medio. Mira ahora cómo ha costado aprobar el presupuesto. Sí, esto debió aprobarse el año pasado. Debe haberse aprobado el año pasado y estamos todavía. Entonces, somos un país bastante complicado. Luis, pesa mucho esta parte de las 2 visiones que se puede tener sobre obviamente qué país se quiere construir. ¿Cuál es el modelo de país que la se quiere polarización construir? política en El Salvador ha mermado durante todos estos años, después de los acuerdos de paz. No podríamos decir que solamente en el presente, sino que también en gobiernos de derecha, pues, y no se antepone el beneficio de la población civil. Recordemos que el presupuesto es de total importancia para todas las áreas, pues no solamente para seguridad, sino que también para salud, educación, que son los 3 elementales para que un país pueda equilibrarse y resurgir del estancamiento en el cual nos encontramos. Y es determinante también observar que meses atrás el ministro Cáceres hizo una propuesta del siguiente año, para este año, para el 2018, en el cual el presupuesto de seguridad tenía una disminución considerable. Es decir, realmente él se le está apostando entonces a la seguridad pública, porque recordemos que no solamente tiene que ver con equipo policial, con salarios, sino que la prevención situacional, que es algo muy, muy específico de la seguridad ciudadana, no se le está dando énfasis. Que por eso es que los policías sufren emboscadas fácilmente, los focos de delincuencia que se les permite el entorno crearse aún están visibles. Es decir, es una inversión grande que realmente difícilmente va a erradicarse en unos 5 o 10 años. Ahora, pero en el marco de desborde de la seguridad, ahora sí parece que lo que ha tomado más fuerza es la parte represiva y la parte que tiene que ver con la prevención, que nunca ha estado en primer plano. O sea, nunca ha estado en primer plano, e inclusive es bien invisibilizada, pues, por los mismos homicidios, todos los enfrentamientos que se dan a ver. Obviamente que la represión es la más atractiva, inclusive para medios de comunicación. Obviamente se está dando, pues, y no se puede tampoco medir también la seguridad pública solamente con homicidios, porque obviamente hubo una reducción considerable relacionándolo con el 2016. Sin embargo, la mutación que ha tenido la delincuencia en cuanto al control territorial, en cuanto a su forma de extorsionar, por medio de la extorsión, poner sus propios negocios, enviar dinero a Estados Unidos y viceversa. Sí. Es decir, la delincuencia no necesita asesinarte para seguir delinquiendo. No podemos retomar como un dato solamente los homicidios. Pues obviamente es buenísimo que disminuyan y que se erradicaran fuera perfecto, pero si yo te logro intimidar, o sea, yo tengo mi negocio ilícito sin necesidad de asesinarte, pues, ¿qué es lo que pueda estar sucediendo también? La compra de voluntades que se están dando a jueces, abogados, mismos policías. Es decir, una depuración en diversas instituciones es bien primordial para este año.
A ver, para que redondeemos entonces sobre el tema, porque nos quedan unos 3 minutos. General, quisiera escuchar un poco a modo de conclusión, digamos, sobre las luces que hay que dar, porque al final de cuentas de esto, de lo que se trata también es de hacer propuestas, ¿no? Un poco, y hemos hablado ya, desde luego, en todo el programa, pero como estamos cerrando. Sí, yo creo que lo primero que hay que buscar es la unidad nacional. Los partidos políticos no pueden continuar enfocando los problemas serios que tenemos como país en salud, educación, en seguridad, etcétera, divididos. Porque entonces la poca capacidad operativa que podamos tener se debilita. Entonces, si no hay un proyecto nacional que enfoque estos problemas con la seriedad que se necesita, difícilmente vamos a poder combatirlos y resolverlos. Ahora, pero si los partidos políticos no logran aproximaciones, consensos, por eso yo preguntaba en algún momento sobre la sociedad civil, ¿cómo se puede? Entonces sí, debería ser la sociedad la que se empodere estos temas y comenzar a generar algún nivel de, no sé, presión Yo creo que la sociedad está despertando y hay bastantes movimientos que se están creando y que están teniendo mucho protagonismo y yo creo que van a incidir en las elecciones próximas. Ojalá que se les tome en cuenta. Porque ellos solamente pueden recomendar, pueden manifestarse, pero el poder está en el gobierno y las diferentes instancias del Estado, la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, la Fuerza Armada, todos ahí están el poder básico del país, del Estado salvadoreño, para resolver estos problemas que si se les tomara, digamos, con la mayor seriedad del caso, yo le aseguro que se pueden resolver. Perfecto. Para concluir entonces, Luis, tu opinión. Para la parte de seguridad, William, sería importante puntos bien específicos. Por ejemplo, buscar idoneidad en los puestos clave de la estructura organizacional de estas instituciones, como lo es la Policía Nacional Civil. Como segundo punto específico podría ser también, indudablemente, la creación de un equipo multidisciplinario que atienda el flagelo que está sufriendo la corporación, pues la inestabilidad mental, porque son problemas diversos los que se tienen y no se les está dando una atención que viene a repercutir en situaciones como las que hemos visto en los últimos días. Otro aspecto determinante obviamente es el presupuesto, pues un apoyo económico tanto en bonificación para los policías, porque obviamente el salario es bastante bajo, así como también el equipo policial, porque muchos se quejan también de las instalaciones que no tienen donde dormir adecuadamente y humanamente de una forma digna. Es decir, si no tienes al cuerpo policial sano, no van a poder curar lo que es la enfermedad, pues que es la delincuencia que tenemos en el país. Ahora, este año, para cerrarlo, ¿cómo se puede, en perspectiva, cómo se ve entonces? ¿Difícil? Para el 2018. Sí, en 2 palabras. Le va a agregar, la parte electoral le va a dar ese ingrediente de más complejidad y dificultad a la seguridad pública. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias, William, por la invitación. General, un gusto haya compartido con nosotros. Muy amable, William, siempre estoy a la orden suya. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron, que descansen el fin de semana. Nos vemos lunes 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.